Gabriela Cabezón Cámara nació en Buenos Aires en 1968, es escritora, docente y periodista. Actualmente es una de las finalistas en Francia del premio Montluc Resistencia y Libertad 2022. Es autora, entre otros textos, de La Virgen Cabeza, Romance de la Negra Rubia, Le viste la cara a Dios y Las aventuras de la China Iron. Y aquí estamos con Gabriela Cabezón Cámara. Muy bienvenida. Gracias, Maxi. Un placer estar enorme, acá. un placer. Bueno, aquí estamos inundados por el mundo de la China Iron con este recorrido de reconocimientos, ¿no?, que ha tenido este libro en el sentido de ser finalista de premios muy importantes. Quería partir un poco de acá para hablar de la épica, ¿no? De la épica de reescribir la historia, como tiene que ver esta historia con esa compañera del Martín Fierro que la historia deja de lado, ¿no?, como tantas veces en la historia del feminismo. Y pensaba cuán importante es cuando se trabaja desde ese lugar en la literatura el reconocimiento a una obra así, porque me imagino que connota otras esferas, ¿no?, más allá de un libro. Bueno, cualquier obra que tiene un gran reconocimiento es porque connota otras esferas. Sería muy raro que no. Claro. Me costaría pensar en alguna excepción, tal vez la de Aira. Tal vez la de Aira, pero sería también muy simplista decir que no connota otras esferas, porque las connota de un modo u otro. Entonces se me complica un poco contestarte esa pregunta, ¿no? Sí, puedo decir que la reescritura de la historia es una actividad humana constante. Pero no con la perspectiva, digamos, la perspectiva de género, la presencia de la perspectiva de género tiene ahí una importancia también histórica que en este tiempo está muy, muy presente, ¿no? Por eso también señalo este punto, ¿no? Claro, sí, en los últimos años es algo que empezó a pasar, ya sea desde la perspectiva de género como desde tantas otras perspectivas no incluidas en ese universal falopa que opera por sinécdoque, ¿no? Es universal, que dice ser todos, todas, todes, y es en realidad una parte, claro, que me parece que es como siempre opera el poder. Y me parece que está pasando que desde múltiples perspectivas y desde múltiples lugares históricos, biográficos, sociales, se está cuestionando la extensión de ese universal, claro, o para romperlo o para universalizarlo de verdad. O sea, que sea un universal en el que de verdad entremos todas, todes, todos, y la cortemos un poco con esta operación de sinécdoque, ¿no?, constante que está haciendo el poder, viste, que siempre te quiere hacer sentir que sus intereses son los tuyos. Claro. Y la verdad es que en general no, porque nunca los intereses de una parte son los de todos. Claro, el poder también se toma de algunas causas para hacer negocios, hacer marketing, ¿no? Hay utilizaciones, ¿no? Incluso ha pasado con muchos temas, muchas pugnas sociales, ¿no? Con todos, con todos. Y está en nosotros, y cuando digo en nosotros me refiero a los escritores, las escritoras, les escritores, todo este quilombo del género, ahora que viste el genérico masculino universal ha demostrado su falta de universalidad, es incómodo señalar los géneros. Me parece que siempre, con toda lucha va a haber un uso político, económico, empresario, social, bueno, malo, criticable, porque justamente es eso, no hay nada tan definido, es esa parte en la que la humanidad es una forma abierta, y por ende la historia también es una forma abierta, claro, nunca está cerrada, siempre se puede volver a agarrar, reinterpretar y volver a contar de otro modo, con otros fines y desde otra perspectiva. Entonces es como una batalla constante, es como una batalla o una asamblea o un ágora, depende del, claro, momento y cómo se esté llevando a cabo esta conversación. Claro, claro, es apasionante, ¿no? Como también las reescrituras en el sentido amplísimo de la palabra. Y hablando de escrituras en este caso, la escritura de esta novela en particular, ¿fue para vos un ejercicio de justicia, un ejercicio de libertad, un ejercicio de reparación, una dificultad? ¿Cómo la calificarías en cuanto al mero hecho de escribir?
Fue la escritura más gozosa que haya tenido nunca, la más alegre. Para mí Mira, fue muy alegre y muy divertido. qué difícil eso que suceda, ¿no? Ay, sí, ojalá sucediera todo el tiempo, con todas las dificultades que tiene la vida, pero para mí fue muy alegre. Este libro se me ocurrió cuando estaba en Berkeley, me habían dado una beca de escritora residente y pagaban re bien, yo no tenía que hacer nada, salvo dar un taller en la universidad, pero 2 horas por semana. Claro. El lugar era hermosísimo, El sueño del Spivis sería claro, me con lenguaje trataban bárbaro, inclusivo. me llevaban de paseo todo el tiempo. Yo en ese entonces bebía, me llevaron a conocer las bodegas de Napa Valley, conocí el Pinot Noir, le daba el Pinot Noir a las ardillas, a los paseos al sol, al mar, a las sierras. Es un lugar muy hermoso. Claro. Entonces estaba muy contenta. Este taller que yo daba, yo había decidido que fuera de narrativa en verso, porque en esa época estaba con el metro. Narrativa en verso para un argentino es gauchesca. Sí, claro. Entonces me puse a leer gauchesca como una loca para dar este taller y con este ánimo de alegría total, mientras leía gauchesca y tomaba Pinot Noir y jugaba con las ardillas y todo esto que les vengo contando, se me ocurrió y me dio una alegría enorme, Claro. enorme. Eureka, ¿no? ¿Fue? Sí, pero con una alegría, fue una idea muy alegre, no fue una, bueno, ahora Claro. los voy a reventar, caretas. No me Ahora van a pasó. ver. Claro. Escribí otras cosas con ese espíritu más punk. Sí. Pero este fue pura alegría, pura alegría. Aparte era como, me daba la oportunidad de volver a leer muchos textos que yo amo. O sea, viste que hay mucho intertexto en este libro, pero hay algunos muy obvios, tipo Borges o Sí, sí, Saer. Para mí fue un placer releerlos, los releí encantada. Bueno, ni hablar de Martín Fierro. claro. Y fue y después de ese viaje, que fue muy lindo, todo se me empezó a poner muy negro. Fueron los últimos 2 años de vida de mi papá, que tuvo una enfermedad degenerativa muy cruel, y era un sufrimiento horroroso para él y por ende para los que lo queríamos. Claro, claro. Y todo estaba muy oscuro en mi vida, no solo eso. Y escribir esto era como ir a la casita feliz, ¿viste? Claro. Al lugar de la alegría, la casita del árbol. Y era eso, pensando en la Gabriela que en un momento dijo voy a ser escritora, ¿no? ¿Era eso lo que se deseaba, que fuera la literatura siempre un ejercicio feliz? No lo sé. Cuando se me ocurrió que quería ser escritora, era muy chica. Y lo que me pasaba era que tenía, bueno, las dificultades y los límites que tienen todos los chicos para distinguir entre ficción y realidad. Claro. Y entonces pensaba que la vida de los escritores eran alucinantes, que viajabas en globo. Que iban a Berkeley. No, pero tenías aventuras de, no sé, recorrer el mundo con tu caballo amigo que te hablaba, Claro, ¿entendés? claro. Unas cosas, Mucho más de género fantástico. pero mucho, hablando de épica, Sí. épica, Pura me imaginaba, pura aventura. Qué lindo. Entre eso y que cuando leía, porque obviamente antes que escribir Sí, fui claro. una lectora locamente apasionada, cuando leía me sentía hablando con gente re interesante. Yo sentía que hablaba con los autores que eran mis amigos. Claro. Distinción entre autor, narrador, todo eso me enseñaron cuando Claro, era más grande. Yo adelante. no veía ninguna diferencia. Y realmente no quería dormir para seguir leyendo. Mira. Y era algo tan vital y tanto más interesante que lo que me rodeaba. Porque sí, obvio, siempre más interesante una novela que la cotidianeidad. Muchos escriben para eso, ¿no? Claro, para tener un rato de recreo. Entonces, no sé qué me imaginaba. Esta vida de aventuras. Y bueno, no era exactamente así, pero igual siempre me gustó leer y la escritura te mete en una especie de reino de la libertad. Claro. Es un reino que incluye el cuerpo de un modo muy diferente al que yo me imaginaba, porque evidentemente yo no hago las cosas que hacen mis personajes, en algunos casos por suerte, en otras por mala suerte, pero sí creo todavía que la literatura para mí, y creo que para todos los que escribimos y para todos los que leemos, es como un reino de la libertad. Por eso a veces me hace enojar los autores que dicen no, porque la literatura tiene que ser esto y no Ay, aquello. claro, claro. No, amigo, amiga, amigue,
algo copado en la literatura es que no sabemos lo que tiene que ser. No Total. sabemos dónde empieza, dónde termina. Hay ciertos centros, si querés, en el que todos podemos estar de acuerdo, esto es literatura, pero hay una masa enorme en el borde que es interesantísima, que se renueva todo el Eso te iba a tiempo. decir, que alimenta a que algo cambie también, ¿no? Claro, y que se renueva todo el tiempo, pero no se renueva de esta manera alienante en que se nos renuevan los iPhones, en el caso de que tengamos iPhone o el celular que sea, ¿no? Claro, Se renueva porque la gente está viva claro. y tiene singularidad. Entonces de repente aparece algo que te parecía que no podía ser literatura y ¿sabes qué? Lo lees y te das cuenta que sí. Y que en todo caso, a mí me interesa mucho una lingüista del pueblo Mixe de México, de Oaxaca, que hace muchas precisiones. Una es que la literatura, una vez más, no es universal. Es una sinécdoque de qué? De la función poética de la lengua que tienen todas las lenguas, todos los pueblos, todas las culturas. Ujú. La literatura es la forma en que esto cristalizó en Occidente. Entonces nosotros también decimos literatura de la Odisea o de la Ilíada, que sin lugar a dudas no lo eran en los términos en que lo concebimos nosotros, Claro. o de cualquier recopilación de textos orales, que no son textos, de narraciones orales, de reformulaciones orales, ¿no? Y, y bueno, me gusta pensar posicionadamente, ¿viste? Sí, Me sí, gusta interesantísimo. pensar que no está definido, que está abierto, que está vivo, que fluye, que circula, que cambia, que no es mío. Claro. Es que no es mío, que yo no soy quien para decir dónde empieza, dónde termina, que no es de nadie, que es de todos, ¿viste? Cuando te sentaste y veías la pantalla, ¿no? Con la tapa del libro, decías, ¡ay, tengo que sacar un libro! ¿Es chiste o es real? Digo, esa cosa de, bueno, cada tanto hay que sacar un libro o hay que producir. ¿Cómo te vinculás con, imagino, esas exigencias, no sé si del sistema o del sistema de lo que es un escritor para el capitalismo actual, ¿no? Una escritora. Eh, Mira, no sé cómo será para una escritora, un escritor del capitalismo central. Probablemente tengan presiones, Sí. pero acá no. Yo no sé de nadie, a ninguno de mis colegas lo andan corriendo y apretando para decir tenés que sacar un libro cada 2 años, Sí. que yo sepa por lo menos, o a nadie que yo conozca. De hecho, entre mis amigas, amigos, hay gente que se ha dado el lujo de publicar una novela después de 8 o 9 años sin ningún problema, y gente a la que le ha ido muy bien y que ha vendido mucho con sus primeras novelas, y Claro. nadie los anduvo corriendo para decirle, tu novela. Y hay un espacio, digo, hay un espacio en el hecho de no publicar que a vos te queda vacío, para llamarlo de alguna manera. ¿Tenés ganas de publicar una nueva obra? ¿Estás preparando alguna nueva obra? Y de lo que tengo ganas es de terminar de escribir la que estoy escribiendo. Viste que muchas veces esto de escribir Es soltar. es soltar, porque Claro. si no podrías seguir reescribiendo lo mismo Ad toda la eterno. vida. Y bueno, lo que quedó suelto lo tomás en la que sigue y así sucesivamente. Y bueno, tengo ganas de tomar, de seguir tomando. Esto, desde que dejé de beber, todo el tomar me está muy gracioso. De seguir tomando esto que había quedado, que me habían Muy quedado como hegeliano, caminos ¿no? abiertos. ¿No? Muy hegeliano, tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Y Hay por ahí algo sí, de eso, y por ahí sí. esa Yo a dialéctica. Hegel no me le animo, ¿viste? Sé lo mínimo, así que te digo que sí. ¿Se va a adaptar al cine? Sí, de hecho está en ese proceso, lo está adaptando la Unión de los Ríos, Ajá. con guión de Agustina Jambi Campbell y Alejandro Fadel y dirección de Alejandro Fadel. Ah, bueno, interesantísimo el trabajo de Alejandro Fadel en el cine. Súper, súper, súper interesante. A mí me encanta. Muere Monstruo Mueres de Alejandro Fadel. Sí. Una película extraordinaria que lamentablemente no tuvo el recorrido en Argentina que mereció. Tuvo un recorrido, premios internacionales en Cannes, si mi memoria no me traiciona vilmente. Una película colosal. Sí, sí, sí. Colosal. Una bestialidad de película. Pero me parece que, bueno, y ahora vamos a ir a un tema muy contemporáneo. El cine argentino, en Argentina, tiene menos recorrido que
En los grandes festivales. En los grandes festivales donde es reconocido porque es excelente. Sí. En líneas generales tenemos un cine riquísimo, maravilloso, Sí. muy diverso. Pero qué buen director para para tu novela. Me parece que es un director que puede hacer algo muy interesante, digo, porque también ahí está la necesidad de que haya una mirada propia, ¿no? Yo, los pasajes al cine, que todavía ninguno de mis libros ya es película, están en proceso. Claro. Para qué mí, ansiedad. mira, más o menos, me encantaría ver qué termina pasando, pero cuando entregás un libro para una película o para una obra de teatro, a mí me parece, o a mí me resulta muy saludable tener muy claro que es la película o la obra de teatro de otra persona, Claro. para la cual lo mío va a ser una materia como otras, como Claro. la iluminación o la fotografía y todo lo que, los actores, o sea, Claro. todo lo que implica El conjunto, ¿no? el conjunto, pero que es claramente la visión y la idea de otra persona a la que yo le colaboro con una cosa. Ujú. Bueno, pero igual, qué interesante, ¿no? Porque también debe ser es una pregunta abierta, te tendría que hacer en una entrevista cuando se estrene la película, pero quizás poder descubrir cosas que ni vos imaginás de tu propia obra, ¿no? A partir de la mirada de los otros en general. Y ¿viste qué es lo que pasa? Sí, Eh, es fascinante. Es eso. fascinante, pero porque las lecturas son creativas. Sí, Incluso la lectura sin hacer otra obra, ¿no? sí, Es muy creativa. De golpe los lectores te dicen cosas que a vos no se te cruzaron nunca por la cabeza. Y me parece que es una de las cosas más hermosas de escribir. Que lo que pones cuando estás escribiendo, en parte es tuyo, en el sentido de que es de tu conciencia, y en parte no, porque cuando escribís muy concentrada, muy concentrado, algo de tu yo cae sí. y te atraviesa todo lo que es imaginario social, empezando por la lengua, Claro. que más social imposible. No, eso es imposible. Entonces pasan ahí cosas que no son vos y que yo creo que ahí es donde suceden dos cosas interesantes. Una, que lo que escribiste es más interesante que vos, justamente porque hay muchas cosas que no son vos, Sí. y otra, que es una materia plástica y maleable que se actualiza en cada lectura, en cada... Inclusive decir recepción me parece una huevada, en cada interacción con ese texto. Y me parece que ahí pasa algo del orden de lo fascinante, ¿no? Sí, total. Escuchándote, se me ocurrió algo que teníamos ganas de instalar en el programa, que es una misma pregunta repreguntada de diferentes escritores. La semana pasada estuvo en el programa tu amigo y vecino Cristian Alarcón, una hermosa entrevista que la pueden ver en internet. Queremos, Cristian es Maestro. lo más. Y le preguntaba en realidad a Cristian, ¿para qué sirve la operación literaria en torno a la memoria? Y él decía, para olvidar. Me interesa trasladarte esto y escuchar tu mirada en relación a eso. Qué interesante. Así que para olvidar, decía Cristian, Ujú. a mí me parece que tal vez sirva para romper con cristalizaciones, lo que quizás sea también un modo de olvidar. Es un modo de crear y un modo de olvidar, diría yo, un modo de recrear que implica romper con algo, continuar con algo y la vida misma. Un placer enorme, Gabriela. Igualmente, Maxi, un placer. Un placer.